Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo el hermano Fausto. Gracias por estar de nuevo en sintonía con nosotros. A todos los hermanos que nos están viendo en todas las redes sociales por las cuales transmitimos. Todos los que están viéndonos en la red social que elijan, ya sea Facebook, ya sea TikTok, ya sea YouTube, ya sea Patreon, ya sea Odyssey, ya sea Telegram, hemos hecho un gran esfuerzo por mantener una amplia proyección, una amplia transmisión para que podamos alcanzar a muchas personas, a todas las personas que podamos. El mensaje de ayer evidentemente causó algunas fracturas y algunas rupturas. He tenido mucha paciencia durante muchos años. He sido muy prudente, he sido muy mesurado, aunque no lo parezca. Entiendo el universo de una manera completamente distinta. La mayoría de los hombres tienen un cierto nivel de tolerancia a la verdad. La verdad es peligrosa. Yo le he predicado la verdad a personas y luego los escucho repetirme las verdades que escucharon de mí. Pero cuando ellas las repiten ya vienen viciadas y contaminadas de su propia percepción. Porque así es como ellos lo quieren entender. Le agregan y le quitan, tuercen todo conforme a lo que les conviene. Toman una verdad y construyen una completamente nueva realidad. En cuanto al pecado, quiero ser claro. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Según la Biblia, Pablo lo describe, el pecado es la transgresión de la ley. Y de ahí derivan todos el significado del que pecado es algo que rompe o que viola los 10 mandamientos. El poco entendimiento de la ley es fundamental en este tema. ¿Qué es la ley? Jesús dijo, cuando le contestó a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. La ley es toda la palabra que Dios nos ha entregado como mandamiento. Es la sabiduría del Espíritu. Esa es la ley. La obediencia al Espíritu. Esa es la ley. ¿Y qué es el Espíritu? ¿Cómo podemos diferenciar el Espíritu de la carne? Yo durante mi vida y durante mi experiencia he escuchado y no entendía hasta que empecé a entender recientemente una verdad que no pueden entender cualquiera. Que todo lo que se ha hecho en amor no puede ser pecado. No puede ser contra la ley porque la ley es el amor. Entonces entramos en el otro paradigma que es amor. Cada quien va a interpretar en su pequeño universo lo que es la ley, lo que es la palabra, lo que es el amor y lo que es el pecado. Entonces, Jesús tenía razón cuando lo dijo, que toda autoridad le había sido dado al Hijo para que fuera glorificado. Todo juicio le había sido dado al Hijo para que toda la gloria, para que fuera glorificada. Voy a repetirlo. Si no me equivoco es en Mateo 6 o en Juan 6. Cuando dice, todo juicio le ha sido entregado al Hijo para que sea glorificado. El Hijo
así como el Padre. Y Pablo lo elabora más diciendo que nada en sí es malo. Le puedes trasplantar lo malo a pecado. Nada en sí es pecado excepto para aquel que cree que lo es. Lo es. Pon como ejemplo el beber. Para un santurrón en América Central o América del Sur, beber alcohol es pecado. Ayer estábamos hablando de eso. Que habían personas que no se sentían dignas de participar en ministerio o de servicio al Señor por el hecho de que tenían esto, que les gustaba beber. Yo no defiendo ni condeno la actividad de beber. Yo trato de no meterme en el error de comer del árbol del fruto del bien y el mal y a clasificar algo como bueno o malo, porque al juzgar nosotros una situación como buena o mala, limitamos el potencial en el espíritu de las cosas, que son básicamente inevitables. El amor es inevitable. Si deriva de un sentimiento sincero, si deriva de una acción sincera, de querer rescatar a una persona o de salvar a una persona o de levantar a una persona, de empoderar a una persona, de cuidar a una persona, de proteger a una persona, de... no sé cómo explicarlo. Son millones de maneras de expresarlo. Amor es amor, dicen los de la izquierda. Sí, es verdad a la mitad. Mitad verdad, mitad mentira. Hay que tener cuidado. Son líneas bien peligrosas las que se cruzan en el tema del amor. Pero yo entiendo el amor como la capacidad de ponerte de último, a arriesgarlo todo, en favor de la persona que decides amar. El amor es una capacidad, es una decisión, no es un sentimiento en sí. Es una actitud. Lo que sucede hoy en día, hermanos, es que estamos atrapados todavía en juicios y clasificamos cosas como buenas o malas, conforme a cómo nos incomode o no nos incomode. Si nos incomoda, malo. Si no nos incomoda, bueno. Entonces cada uno de nosotros se vuelve juez. Juez conforme a su propia conveniencia. Y es ahí donde empiezan los problemas. Hace unos meses atrás, o quizás años ya, no recuerdo, yo hice un video referente al tema de las mujeres que tenían hijos no deseados, sea por medio de una relación ilícita según la sociedad o una relación no aprobada por sus padres, una relación no aprobada por la sociedad, violaciones. Cuando una madre tiene una hija que sale embarazada porque se enamora a temprana edad, y el candidato o el padre del hijo es un indeseable para su familia, un rufián, un maleandro de la mala vida, muchas veces las madres tienden a juzgar la situación como algo malo, como algo trágico. Yo he visto mujeres que han sido tiradas a la calle con todo y bebé, de casas, de familia, de apellido, de estatus, de sociedad. Recuerdo una vez, yo iba por las calles una noche, eran como las 10:30 de la noche, y vi a una muchacha, a una muchacha, en Honduras muchacha, niña es sinónimo. Hay que tener cuidado con las expresiones porque en otros países, Dios mío. Una joven, entre los 18, 20, 22 años, no pudiera definirlo, estaba afuera con un bebé en brazos,
y con unas maletas y unas como juguetes de bebé. Y me asombró mucho ver eso y me detuve y le dije, ¿estás bien? ¿Necesitas que alguien te lleve a algún lado? Y me dijo, no, estoy bien, estoy esperando que me vengan a buscar. ¿Pero por qué estás en la calle? ¿Por qué no esperas adentro? Es que me tiraron de la casa, me echaron de la casa. Y yo dije, ¿con todo y bebé? Precisamente por el bebé. Me imagino que estaba muy dolida, quiso expresarse, y yo me horroricé al escuchar esas palabras. Yo dije, ¿qué tipo de madre? ¿Será madre o será comadreja? ¿Estaría dispuesta a tirar a la calle a su joven hija con su bebé en medio de la noche? Y me doy cuenta que eso es común. Hay cosas peores que suceden. Hay madres que, por esconder la vergüenza y el dolor del rechazo que les va a causar el error, entre comillas, cometido, optan por matar al bebé. Tirarlo en una letrina, tirarlo al río, abandonarlo en un basurero, que se lo coman los perros vivo. Nosotros hemos visto en Honduras casos excesivamente crueles, de comportamiento completamente inhumano que ni siquiera los animales demuestran. Pero ¿por qué suceden estas cosas? En la mayor parte, obviamente, por propósitos demoníacos, trampas de las tinieblas, pero en gran parte, tengo que decirlo, por culpa de la maldita sociedad enajenada, psicópata, que ha perdido toda noción de lo que es bueno y de lo que es malo, porque ya no son guiados por el Espíritu. Básicamente son guiados por su hígado. Si algo te incomoda, es malo. Si algo no te agrada, es malo. Punto. No hay otra. No existen motivos más allá de eso. Si te parece o no correcto, o si es o no es agradable a tu pensar. Y así es como se define. Dentro de cada uno de nosotros se instaló un código secreto, con un propósito poderoso, secreto. Y voy a tratar de enseñarles esto hoy, porque lo he tocado varias veces. Este tema lo he hablado, pero a veces siento que carece de la contundencia para hacerlos entender. El propósito máximo de Dios es rescatar a sus hijos. Si vieron el video Nimrod, el regreso o el retorno, le puse el retorno a propósito. El título deriva un mensaje en sí. Era Nimrod y el retorno. No puse el retorno de Nimrod. Puse Nimrod, el retorno. Porque estoy hablando de un tema y de dos cosas a la vez. Por si todavía no han aprendido a descifrar mi idioma. Y hoy voy a estar un poco más concentrado en el retorno. El retorno de los hijos pródigos de vuelta a casa. Y como Nimrod y ese espíritu que gobierna el mundo está aquí para evitarlo. Está aquí para tratar con todas sus fuerzas de que no sean rescatados y no sean regresados los hijos pródigos, las ovejas perdidas. Hay un retorno que es la remembranza, creo que le dicen, el recordatorio, el recordar. Cuando Jesús decía velad, significa el despertar. Despertad mientras los otros duermen, despierta. Despierta tú que duermes. Salí de ella, de la Babilonia, salí del medio de ella. Hay códigos ahí. Salimos de la trampa, salimos de la Babilonia, salimos de la confusión. Babilonia es
traducción antigua de confusión, tierra de confusión, en la cual estamos, tierra de confusión, donde estamos confundidos, donde se nos olvida lo que somos y quién somos. Entramos en profunda confusión. Una crisis de identidad o un olvido total. Entonces Dios abre un camino. Porque la historia comienza desde antes de Génesis. Génesis marca el comienzo según el testimonio para la humanidad. Pero antes del Génesis ya había una historia que a nosotros no nos ha sido permitido entenderla, no nos ha sido revelada. Hay una historia antes de la Biblia, del principio, de la creación, de los primogénitos, los ángeles, la caída de ellos, su rebelión, y luego como Dios instala y pone en movimiento un plan. Y el plan comienza a tomar forma cuando crea al hombre y se diseña un sistema de rescatar a los que cayeron. Y una de las más importantes órdenes, mandamientos, el primer mandamiento, el primer mandato que le fue dado a los hombres es uno bien simple: creced y multiplicaos. Y creced no está tan orientado en altura o en estatura, sino en conciencia. Crezcan a nuestro nivel, sean como nosotros y multiplíquense. Conviértanse en hijos de Dios, conviértanse en herederos de mi reino. Crecer y multiplicar es el mensaje inicial de toda la creación. El primer mandato que le fue dado a Adán es crecer y multiplicar. Y créemelo, no es estatura, es conciencia, es expansión de conciencia, es crecimiento espiritual, es edificación. Porque a través de este mandato, a través de esta instrucción que Dios instala genéticamente en el hombre, muchas de las cosas que hoy en día pasan en el mundo suceden por causa de ese impulso en el ADN, ese deseo, ese mover, ese motor, esa energía, esa pasión, que es lo que mueve la humanidad a la supervivencia. Crecer y multiplicar. Porque a través de cada hijo de Dios, a través de cada ser humano que viene a este mundo, se implanta un hijo de Dios, pero también se implanta un opositor. Los dos tienen 50% de posibilidad. Entonces, el emisario de justicia, junto con el emisario de injusticia, guerrean dentro de un mismo reino. Dos naciones guerrean en tu vientre. La profecía sobre Esaú y Jacob guerreando en el vientre de su madre, que le causaban a ella desesperanza total. Simbología de dos linajes que combaten entre ellos en el vientre de la tierra. Entonces se instala una guerra en tu interior. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos sufre violencia. Y también dijo: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Dentro de nosotros sufre esa violencia de las dos sabidurías antagónicas, la siniestra contra la diestra, porque los dos tienen la misma oportunidad de sobrevivir. El propósito del mensajero de injusticia es apartarte de la luz de tu identidad y llevarte a ser alimento en el vientre de la tierra para que seas consumido. Así ellos tendrán combustible y tendrán energía. O tú serás redimido y llevado a tu origen, donde serás alimentado y serás saciado. Son dos destinos distintos: ser comida o ser saciado.
en el plan maestro, en el propósito estratégico divino de la sabiduría de Dios, hay algo que tengo que decirte primero que todo. Cada bebé que nace es Dios trayendo de vuelta a uno de sus hijos, redimiéndolo a través de la humanidad, deshaciendo una por una la caída de los que tienen la dicha y la bendición de encarnar. Hay multitudes de ángeles queriendo bajar a la tierra y experimentar la experiencia humana, y nosotros somos los más afortunados, los más benditos, que logramos esa gran bendición. Y nos envidian los seres sin cuerpo, los seres incorpóreos, los seres desterrados, las entidades que no tienen esta oportunidad, nos envidian. Porque dentro de la oportunidad de venir a este mundo, no solamente se nos da el regreso a casa, la redención, se nos da también una gran bendición de experimentar la vida para estar agradecido por ella. Experimentar el amor, el afecto, la fraternidad, el compañerismo, la amistad, y todo lo bueno y también todo lo que no parece bueno. Es una gran escuela. Lo menos que puedes hacer es aceptar con gozo y con júbilo cada bebé que viene a este mundo y verlo como un hermano, verlo como una entidad que está siendo redimida, al menos en sus inicios, por Dios. Por eso habla el proverbio o el salmo, que si le pudieras preguntar al bebé al nacer de dónde viene, que se puede recordar. Porque obviamente que cuando entramos en este mundo se nos borra la memoria para que no podamos recordar lo que éramos antes. Empecemos de cero en este plano, con la información ligada al alma a través de los 5 sentidos. Creemos que lo que es real, de lo que somos, es toda la información que recibimos de los 5 sentidos. En algún lado, en algún momento, en algún lugar, cuando llega nuestra redención y nuestro propósito se cumple y recibimos el Espíritu Santo, se encienden los switches y empezamos a recordar quién éramos antes de quién somos ahora. Y en ese maravilloso despertar se cumple: despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y salid del medio de ellos, pueblo mío. Salid de la matriz. Salid de la trampa. Salid de la apertura de la Baal Peor, el señor de la apertura. El culto a la vagina, el culto al Dios de la fertilidad, el culto a todas las cosas carnales. Nunca vamos a saber toda la verdad. No la podemos tolerar. Pero si hay algo que yo tengo claro es esto: dejemos de juzgar acciones y empecemos a tratar de discernir intenciones. Porque caemos en las apariencias y las apariencias distorsionan nuestras percepciones. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer es: ¿en qué momento empecé yo a creer la mentira? ¿Y cuál es la mentira? Hoy en día, a las mujeres se les motiva a no tener bebés. A las mujeres se les enseña que tienen que perseguir sus sueños, sus logros, para ser independientes, para ser empoderadas, para no depender de un hombre. Ese feminismo de tercera línea, jezabélico, satánico, de pura brujería, hechicería, que hoy en día se promueve a través
de las Jezabeles en el cristianismo infiltradas. Sus años fértiles, sus mejores años de su vida, desperdiciados en ganar dinero, en hacerse un nombre, para comprarse una casa, para comprarse un carro, para tener independencia monetaria y poder controlar su entorno. En vez de someterse a un marido, a un protector, en vez de someterse a un sacerdote, a una cabeza guiada por Cristo. Son mujeres rebeldes, contumaces, que no honran, que no respetan, insolentes, que al final son abandonadas por sus maridos precisamente por eso. Porque ¿a qué hombre le va a gustar eso? Entonces, podemos ver que la tasa de natalidad a nivel mundial está cayendo a la mitad. Entre 40 a 60%, dependiendo de los países. Europa, por ejemplo, es un desastre. Estados Unidos, desastre. Porque las mujeres solo piensan a corto plazo y a corta distancia. La heurística de la posibilidad no le permite ver más allá de sus horizontes. Y ella piensa, pues si yo no tengo bebés, alguien más los tendrá. Pero al final lo que ella está pensando solamente es un síntoma de una mentalidad de colmena que ha plagado a toda la humanidad, donde todas las mujeres piensan igual, todas, absolutamente todas. No he conocido una tan sola que no piense así. Cuando ven a mi esposa conmigo en el supermercado, con todos los niños que tenemos, hay dos reacciones. Hay gente que se asombra y celebra, aplaude, se goza, se deleita, ríe, se le ilumina la cara como wow, qué linda bendición. Y hay otros que miran con ojos de horror y de condenación. Y sabemos quién es cabra y quién es oveja según sus miradas. A mi esposa una tras otra vez le decían que por qué no se operaba, que por qué no se quitaba la matriz. Con cada bendición, con cada bebé viene una gran bendición. Con cada niño viene acompañado una gran provisión. Dios es muy sabio. Pero hoy en día la gente piensa al revés. Piensa que hay que tener primero la provisión y la bendición para después tener bebés. Entonces lo hacen todo al revés. Van a hacer dinero para luego preparar cuando ya es muy tarde bebés cuando ya no pueden tener. Entonces se trunca el plan de Dios de traer hijos a la redención a través de los hombres, que es el retorno de las luces, los hijos de la luz regresando a su Padre. Y es ahí donde el diablo está muy contento con lo que él ha hecho. Agrégale a esto los estigmas, los tabúes, las malas concepciones sociales de mujeres que creen que es más digno no tener bebés que tenerlos, y de padres que prefieren que sus hijas no tengan niños y no tengan bebés por lo que dirán, por lo que juzgarán, por lo que opinarán las hermanas y los hermanos de las congregaciones. Y cuando no están entendiendo que el amor es la base de todo. Por amor Dios abrió el camino y por amor Dios abre los vientres para que por amor a sí mismo regresen sus hijos a través de los vientres que Él decide abrir. A través de una semilla del amor. Y yo recuerdo que lo hablé hace unos meses atrás cuando yo le consulté al Padre. Una incógnita que yo tenía. Y me contestó con la siguiente respuesta. Y la respuesta define la incógnita. Porque cada uno de ustedes puede tener la misma pregunta de diferente manera. ¿Cuál es la semilla que se sembró y que como fruto dio amor y una vida? Milton, bienvenido. Un buen día, bueno, Fausto. Un buen día a todos los hermanos en la dispersión. Sí, la gente, bueno, los han estereotipado, los han implantado realmente. Yo creo que viene del dragón rojo. Me acuerdo que en China estaban prohibiendo, ¿verdad?, que la gente tuviera más de un hijo cuando yo estaba bien joven, porque supuestamente hay sobrepoblación mundial.
Y así también en Europa, la gente ya tiene hijos a muy avanzada edad, ¿verdad? Ya casi son, en vez de ser padres, son abuelitos. Y en eso el Islam se los está comiendo, porque esta sociedad Los llega musulmanes están teniendo entre 8 a 10 hijos. por pareja, y entonces ya está una relación de 8 a un europeo, y ya prácticamente los europeos están prácticamente desapareciendo. No porque los hayan ganado una guerra, sino simplemente por pura ocupación de población en la concentración de gente que está llegando ahí a esa zona. Entonces, en lo que estoy hablando, como muchos no pueden ver en lo vertical y se van al horizontal, ya me van a preguntar, entonces lo que usted está diciendo es que yo debo dejar que mi hija vaya y se preñe por cualquiera. Seguramente eso es lo que ustedes van a estar diciéndose ahorita. Entonces yo te voy a decir a ti lo siguiente, mira, educa bien a tu hija, léele la Biblia, porque la mayoría de ustedes no le leen la Biblia a sus hijos. La mayoría de ustedes no oran con sus hijos en las noches. No les enseñan el Padre Nuestro, no les enseñan el Salmo 91, no les enseñan a temer a Dios. Y creen que van a proteger a sus hijos prohibiéndoles cosas. Enséñale a tu hija a buscar un buen hombre. Y que cuando llegue el momento de conocer un buen hombre, que obviamente tú puedas guiarla en eso, no le digas cuántos hijos debe de tener. No le des consejos sobre cuándo tener hijos. Deja que Dios se encargue. Porque esta es una verdad que ustedes las mujeres no quieren entender. Este es un tema que es bien complejo, yo lo sé. Por eso el tema del aborto es tan complicado. Porque no es algo sencillo. Pero si tú quitas a Dios del asunto, entonces se complica. Aún más. Milton, ¿usted se acuerda cuando, no sé si es Rebeca o cuál de las señoras de la Biblia, muere al tener bebé? ¿Fue Sara? ¿Rebeca? ¿Quiénes son? Recuérdeme los nombres, si me ayuda con eso. Hay un tema que quiero tocar. Si no, Sara murió, pero también hubo otras mujeres que murieron al tener hijos. En la Biblia se ve mucho esto. En la historia se ve mucho esto. Donde mujeres, al momento de dar a luz, se les complica, terminan falleciendo y lo menos que se puede hacer es salvar al bebé. Hoy en día hay muchas técnicas, muchas maneras de tratar de salvar tanto al bebé como a la madre. Pero el riesgo está ahí. El riesgo siempre es real. Que hay mujeres que mueren al parir. Y esa se ha vuelto como que una de las predominantes excusas por las cuales se debe de evitar que las mujeres tengan hijos. Por el riesgo a la madre. La gran mayoría de las veces que se incentiva a que las mujeres no tengan bebés, le ponen esa excusa. La motivación detrás de esta excusa es temor, es autopreservación. No viene de Dios. Claro que el riesgo existe, claro que esto es real, claro que hay mujeres que perecen al momento de dar a luz. Se puede complicar. Un sangrado, un desgarre, un parto complicado, es tantas las cosas que pueden pasar. Y obviamente que la madre corre riesgo. Eso es entendible. Pero al nivel al que lo llevan, por ejemplo, el aborto. ¿Cuál es la excusa de la cual todo el tiempo quieren aprobar el aborto? Ay, por los abortos clandestinos y las muertes. Pero son tan pocos estos. O sea, es una minúscula parte de la sociedad. Pero lo hacen grande por la heurística de la posibilidad, lo hacen parecer que es en todos lados, que es en todo el tiempo, y así mueven las emociones para que haya temor, y el temor lo usan como justificación para hacer lo que Dios no quiere que se haga.
La trampa, la gran mentira que en estos momentos se está promoviendo a nivel mundial en todas las sociedades, incluyendo en nuestra sociedad hispana, es hacernos creer que el tener hijos es peligroso. Y entonces las mujeres tienen miedo de tener hijos. Y se motiva y se incentiva a que no tengan hijos. Que disfrute su juventud. La juventud es para que des fruto, no para que la disfrutes. Entonces, la sociedad ha corrompido todo el sentido del plan maravilloso de Dios, del retorno o de la redención. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que poner claro a nuestras familias en este sentido. Cuando me preguntan a mi hermano Fausto, ¿y quiere tener más hijos? Yo siempre les contesto, los que Dios quiera que tenga. Entonces, obviamente que la reacción de la mujer es, ya ustedes ya saben. Yo tengo que cumplir el mandamiento que Dios me dio. Crecer y multiplicar. Eso es más importante que cualquier otro mandamiento. Es el primero. Pero siempre va a haber oposición de parte del diablo en cumplirlo. Entonces, ¿cómo lo cumples? Si tu pareja no quiere tener más hijos. Y ahí empieza el problema. Ahí empiezan los roces, las pugnas, los malos entendidos, las disensiones. Es bien complicado. Y yo lo único que te puedo decir es que yo no sé cómo lo vas a solucionar tú. No sé cómo es que tú lo vas a resolver. Pero yo le digo lo mismo a todas las personas. Oren y pregúntenle a Dios. No tomen decisiones por lo que ustedes creen que es correcto, por lo que ustedes creen que deben de hacer. Deben de primero orar a Dios y pedirle guianza. Porque yo tengo claro, muy claro, en mi mente lo tengo bien claro. Dios quiere que tengamos hijos. La sociedad no. ¿Mira? Así es, así es. El mundo no quiere realmente que vengan los hijos de Dios, que nazcan más, que vengan a cumplir el propósito, porque creo que quieren dar largas, más cronos, más tiempo para estar en este mundo. Pero mientras más hijos de Dios, mientras se cumpla el conteo de los que van a ser elegidos, más rápido podríamos salir de este eón y pasar a la nueva era, al nuevo siglo venidero que es Cristo Jesús. Pero hay un espíritu que controla, por eso la sobrepoblación en la educación, que nos meten eso, el aborto, que es para salvar a la madre, para que los hijos no tengan mala vida, porque hay mucha gente que dice, no, es que para que tenga una mala vida mejor no lo tengo, porque son de esa mentalidad de que, ¿por qué tiene 10 hijos? ¿Por qué no los puede mantener? Son de esas personas que piensan que Dios, porque yo he visto eso, cada hijo trae su propia bendición, cada hijo trae su propia dádiva de Dios, su provisión de Dios, que cada uno de nosotros puede tener, pero la gente no tiene fe, entonces, porque cree que por sus propias fuerzas lo puede hacer. Si no trabajo, no como, si no la responsabilidad los mata a muchos en eso, y por eso hoy la sociedad, los jóvenes no quieren tener. Si usted les pregunta a la mayoría de los jóvenes, no quieren tener hijos. Las dos personas que murieron al tener hijos fue Raquel, la esposa de Jacob, y la mujer de Eli, que murieron al dar a luz. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres, plural, sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hay un pecado muy poco discernible que algunos le llamarán sacrilegio. Yo le llamo robando templos. ¿Y qué consiste?
en lucrarse de la idolatría de otros. Básicamente ese es el meollo de todo el problema. Lucrarse de la idolatría de otros. Lucrarse de la debilidad de otros. Estos son los que venden drogas. Estos son los que venden vicio. Estos son los que se lucran de algo que alguien no puede dejar de hacer. Y en su lógica autojustificada dicen, si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Así que mejor lo hago yo y gano dinero. Robatemplos. Sacrílegos. Al final, son los que saquean templos por lucro. Raquel está haciendo algo parecido, algo que va por esa línea. Roba los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte del Galad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Dios a Labán arameo en sus sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, porque Jacob es básicamente el que lleva la promesa de Abraham, la protección de Dios. Hoy en día se ha olvidado por completo esta advertencia: no toquéis a mis ungidos, no hagas daño a mis profetas. Hoy en día la gente cree que si alguien se proclama siervo de Dios, está obligado a ponerlo a prueba. El principio de Gamaliel a la inversa, ¿no? Si es de Dios, no voy a poder tumbarlo. Si no es de Dios, voy a ganar un premio tumbándolo y haciéndole un favor a Dios. El principio de Gamaliel a la inversa básicamente consiste en que tú sientes que tienes el derecho de probar al siervo de Dios haciéndolo caer y tumbarlo. Y mujeres lo hacen tratando de seducir a los siervos de Dios. Yo les conté que hubo una persona de mi pasado que me lo confesó. Que amigas le habían dicho, acostate con él para que mires que no es siervo de Dios. Seducilo. Conquistalo. Acostate con él y filmalo. Para que veas que no es un siervo de Dios. ¿Milton? Sí. Me lo confesó. ¿Cuántas personas han hecho esto? Y esto yo lo tengo claro. Cada vez que yo voy de gira, esto lo tengo claro. Lo tengo claro y presente que van a haber personas que van directamente a eso, a tratar de hacer eso. Y entonces, ¿qué he decidido hacer? Permitir que se manifieste. Permitir que sea obvio. O hacerme el tonto. Hacerme como que si no estoy dándome cuenta. Son 2 opciones. O lo hago obvio y lo expongo y lo saco, o me hago el que no pasó nada. No la rechazo, me hago el tonto, me hago el pendenciero. Le pregunto a la gente, porque ese es un planteamiento que le he hecho a varias personas, a 2 o 3, y te lo hago a ti. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, que estaba constantemente rodeado de mujeres en su mayoría, Milton? Sí. Según la misma escritura lo dice. Una de esas mujeres se le insinuara o lo encontrara sexualmente atractivo y empezara con su sobadera? ¿Qué haría Jesús? ¿La bofetearía? ¿La humillaría? ¿La rechazaría? ¿Qué haría Jesús? Sigamos leyendo. Dejemos eso para otro día. Alcanzó pues Labán a Jacob. Pero guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Quiere decir, cuidadito, te pasas de la raya con él. Es mío. Tiene mi protección. Hoy en día no existe ese temor de perseguir al siervo de Dios. No. Esto es lo que existe. Usemos el hecho de que es siervo de Dios para manipularlo. ¿Verdad, Milton? Hagámosle la vida invivible y cuando él reaccione... Pero hermano Fausto, usted es un siervo de Dios. Y como hijo de Dios, siervo de Dios, no debería de responderles de la misma manera, Milton. Hagamos lo que ponga a prueba, dice, ponga la otra vez. Démosle un... A mí me tiran eso todo el tiempo. Y yo les digo, ¿sabe qué?
Si saben que soy siervo de Dios, tengan temor de Dios, de estarme hostigando y de estarme persiguiendo, porque un precio van a pagar. La palabra es clara: no hagas daño a mis profetas. No toquéis a mis ungidos, no hagáis daño a mis profetas. Hoy en día las Jezabeles se pasan por el trasero ese mandato. Y la consecuencia les viene. Tarde o temprano les viene. Porque cada cosa que le haces a un siervo de Dios, se lo estás haciendo a Jesús mismo. Y a muchos de ustedes se les olvida eso. Porque convenientemente creen que la Biblia no fue escrita por Dios. Entonces te la puedes pasar como papel higiénico por las nalgas. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos, y mis hijas ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenía deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y respondió Jacob y le dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel había hurtado los ídolos. Entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres, o sea, la menstruación. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo arduo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, murió. Llamaron su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel en el parto, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Si no pudiste atar cabos, el hecho que Raquel se sentó encima de los ídolos que robó, que por sí ya había cometido sacrilegio, robando templos, lucrándose de la idolatría de otros, mintió y además se echó encima una maldición, sentándose sobre los ídolos y mintiendo que tenía la menstruación. Básicamente maldijo su vientre, y por eso al parir Dios se compadeció del bebé y lo permitió que naciera, de la cual vendría una tribu, Benjamín, pero a ella le permitió que muriera por la maldición que ella misma se echó sobre su vientre. Cosas que parecieran inofensivas pueden ser graves, y cosas que parecieran graves pueden ser inofensivas. Dios es el que ve en la óptica. Nosotros no vemos en la óptica de Dios. Vemos en nuestra sesgada, horizontal manera de ver las cosas. Por eso trato de explicarle a la gente, y no puedo lograrlo. Nunca van a entender la óptica divina. Milton. Es complicado para las personas porque están adecuados o habituados al mundo material y no a lo espiritual. Como usted hace el ejemplo, ¿verdad? Entre el gavilán y la gallina, ¿verdad? El que gallina siempre va a voltear para abajo porque no tiene la perspectiva que tiene las águilas o el gavilán, que puede ver desde las alturas. El que sea espiritual tiene que aprender a despertar esos sentidos espirituales para poder ver
las cosas más allá como las mira el Espíritu, como las mira el Señor. Es difícil aprender a soportar las cosas que están fuera de nuestro control cuando tenemos el problema enfrente. Muchas niñas de la calle, nosotros, yo por lo menos, mi esposa y yo, hicimos hasta lo imposible por tratar de rescatarlas de lo que sabíamos que iba a ser un final, un destino no deseado. Nosotros vemos en cada persona que tratamos de ayudar un potencial infinito. Y cuando nos damos cuenta que terminan abusadas, embarazadas, algunas se las roban, esto es bien común. Y si digo normal, van a corromper mis palabras. Cuando yo digo que algo es normal, significa que ya no asusta a nadie, que es algo que todos los días se escucha, estamos acostumbrados. Ha llegado a tener una normalidad en mi país, que se roban a las niñas de 12, 13, 14 años de sus casas. Milton, Sí, así es. esa es la realidad de mi país. Si tu país es tan perfecto y tan pulcro y santo que solamente de los 18 en adelante las niñas tienen sexo, en Honduras no es así. En Honduras, El Salvador, Nicaragua, países del tercer mundo, es completamente distinto el panorama. Por eso hay leyes aquí en Honduras que tratan de proteger a la niñez. Y aquí en Honduras es muy común. Las niñas, cuando ya empiezan a menstruar en su pubertad, hay que tenerles bien resguardado, porque aquí en mi país, Dios mío, es lo que más trata de atacar el diablo, a través de todo tipo de rufianes. Es muy complicado que la gente con mentalidad feminista entienda esta realidad. Se pueden dar el lujo de hablar estupideces, de cosas que no entienden. Pero para nosotros, ver niñas de la calle abusadas sexualmente, de plano, es como que parte del trabajo. Milton, Sí. no vas a encontrar niñas de la calle vírgenes. Lo que vas a encontrar son niñas que de los 8, 10, 12 años fueron abusadas sexualmente en las calles. Esa es la triste realidad de mi país. Entonces, cuando tú tratas de protegerlas, terminan igual. No se puede proteger. Es algo que es recurrente. Pero siempre hay una vida. Y entonces en la incógnita, en la dureza de la realidad en la cual nosotros enfrentamos, la pregunta prevalece: Señor, pero... Y la respuesta me dejó callado. ¿Cuál es la semilla que se siembra? Que produce amor y una vida. ¿Visto? Si tú no puedes entender la respuesta de Dios, te la voy a decir. Ya que no quieren tener hijos, yo estoy permitiendo que el diablo haga su desastre para que hayan hijos que yo pueda rescatar. ¿Visto? Sí, así es. Ya que mi pueblo no quiere obedecerme, estoy dejando que los que no son mi pueblo terminen en esta situación, porque quiero que mis hijos vengan al retorno que les he dado a través del vientre de la mujer. Porque Jesús dijo que no puedes entrar al reino de los cielos al menos que sea por sangre y agua, que sea por agua y el Espíritu. Jesús lo dijo: nacido de agua y del Espíritu. Entonces ese es el retorno, hermanos. Ese es el camino de vuelta a casa. Tienes que entrar por el vientre, por agua, y luego, porque la tierra es un vientre de agua, entras al vientre de la madre, agua, y luego al Espíritu, que también es agua, Milton. Uh-huh. El agua viva es Espíritu, el Espíritu es agua viva. No estoy diciendo que cada violador está haciéndole un servicio a Dios y es un ministerio de Dios. ¿Milton? No.
Por ejemplo, el caso de los hijos de Judá, que falleció el primero y el otro no querían darle descendencia a su hermano y él se metió al Señor. José Francisco Varela, pero yo creo que el abusador de niñas merece cárcel y el infierno, y denunciarlo para evitar que siga haciéndolo el abusador. Hermano, y los hijos fuera de matrimonio, ¿en qué quedan? Especialmente los que nacen por violación. Adelante, Milton. Los hijos de Judá, el Señor vio un mal que estos no querían darle descendencia a su hermano, ¿verdad? Y entonces el Señor se tuvo que meter con la astucia de la mujer que se acostó con Judá para poder darle descendencia. Y la gente diría, pero es que eso está malo porque esto muera. Pero esa descendencia de esa mujer, creo que se llamaba Tamar, de ahí viene la genealogía de Jesús. Hasta en eso se mete el Señor Jesús. Porque Él perdonó a hechiceros, perdonó a prostitutas, perdonó a esta mujer que cometió incesto, porque estos hombres no querían traer a vida, ¿verdad? No querían procrear en ese tiempo. Abro preguntas, pero no les cierro las respuestas. Cada quien se da su propia respuesta. Y así cada quien manifiesta lo que lleva adentro. Si se fijan, sí, les tiendo una trampa. Les planteo una pregunta desde una óptica distinta y no les cierro con respuesta, y así ustedes mismos se desbocan en sus respuestas que demuestra su propia óptica y se desnudan solos. Y les agradezco por caer en mis trampas. Por si no saben cómo yo soy especialista e incitador e instigador en sacar la pus que tienen escondidos. Léanse sus propios comentarios y dense cuenta del problema que traen adentro. Si ustedes no perdonan, no serán perdonados. ¿Milton? Sí. Gente de amargura. En la misma vara con que miras serás medido. A pesar de que te estoy planteando una óptica completamente distinta, vertical, no horizontal, de lo que Dios ve, miren cómo ustedes no pueden salirse. ¿Se da cuenta, Milton? Sí. Cómo ustedes no pueden salir de su propia óptica sesgada, horizontal, carnal. Serán juzgados por lo que emana su corazón, no por lo que han hecho. Y él está juzgando por lo que ya hizo, pero él no se ha juzgado a sí mismo, no ha hecho introspección, si él ha hecho eso mismo. La violación es bíblica. Lean sus Biblias. El violador desde los tiempos de la Biblia existe. ¿Visto? ¿Cuántas veces tengo que pedirles que lean sus Biblias? Esto no es un fenómeno moderno, esto es un fenómeno perpetuo, desde siempre. Entonces, fuera de matrimonio, ¿y qué es matrimonio, Milton? ¿Qué es matrimonio? Ceremonia nupcial con pastel y con vestido blanco en algún hotel con tus amigos borrachos hasta medianoche. ¿Qué es matrimonio? Un papel firmado en la alcaldía, un permiso emitido por el gobierno que te permite formar una sociedad con una mujer para después tener hijos que le entregas al gobierno. ¿Eso es matrimonio? Ustedes no entienden las cosas. Y pues tienen que empezar a entender las cosas y le trato de enseñar la óptica divina. Pregúntale a Pablo qué es matrimonio. ¿Dónde en la Biblia te manda lo que hoy en día se hace como matrimonio para calificarlo de matrimonio? Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es matrimonio, Milton. Así es. Eso es matrimonio. No es un papel firmado, no es una ceremonia, no es un pastel, no es un vestido, no es una fiesta. Eso es casamiento, y el casamiento es un negocio instituido por los sistemas de control, donde tú le estás ofreciendo tus hijos a Moloch. ¿Y quién es Moloch? Melech. ¿Quién es Melech? Rey. El rey de este mundo, Milton. Moloch es el señor, ese es el Baal, es el dios de este mundo. Tú le entregas tus hijos a Moloch, al Melech, al rey, a Baal. Al final es el mismo Dios haciendo lo mismo a través de sistemas legalizados que tú apruebas como correctos. ¿Milton? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, hermano. Sí. Hay que explicárselos porque aparentemente no entienden. Y con todo amor te lo digo, no juzgues las cosas por apariencias. Por favor, usen el Espíritu Santo para discernir. Defíname qué es matrimonio. Adelante. ¿Y cuáles son las escrituras que respaldan su definición de matrimonio? Si es que pueden dármelas. ¿De dónde surge el matrimonio?
¿Cuál es la semilla que da a luz o que trae como inicio, incepción, la unidad entre un hombre y una mujer? ¿Cuál es? Empecemos por ahí. Traten de contestarme y seguir la plática, ¿sí? ¿Cómo comienza un matrimonio? ¿Pueden contestar eso? Hoy en día hay matrimonios por conveniencia, hay matrimonios por interés, hay matrimonios oportunistas, pero lo normal sería amor. Un hombre conoce a una mujer, se enamoran y deciden formar un hogar juntos, deciden estar juntos. El hombre toma la decisión de ir a hablar con el padre de la novia y le dice: tu hija me gusta, quiero hacerla mi esposa. El padre acepta, el resto le corresponde a la hija. Si la hija acepta, entonces las cosas irán bien. Se acuerda una dote, la cual es como una manera de convencer al padre de que le dé la aprobación, porque lo mínimo que debe de aspirar a tener es la bendición del padre, como mínimo. Si decides honrar a tu prometida, a tu mujer, entonces vas a ser una persona inteligente que le vas a hacer una casa y le vas a dar una vida. Porque el propósito del matrimonio es formar una familia, tener un hogar. El propósito del Estado es proteger a la familia. Entonces, ¿ves cómo todo ramifica de todo? De una semilla, amor, ¿Milton? Así es. Así es. Pero la gente está muy equivocada ahora. Todo lo hace por materialismo, por conveniencia, por lo que quieren. Y este chip se le está poniendo a los jóvenes ahora. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? No juzgues, por favor, por apariencias. Si la incepción de una situación es amor, no debes de juzgarlo como algo malo. Porque al final el padre me lo contestó muy fuertemente. ¿Cuál es la semilla que se sembró, que produce como fruto una vida y amor? Pues obviamente que la tuya, padre, es tu semilla. Entonces, ¿por qué la juzgan como algo malo? Porque es mi voluntad llevándose a cabo, es mi plan. Es mi propósito. Ya que mi pueblo no me está obedeciendo y ha abandonado mi primer mandamiento, estoy llamando a los impíos a que lo cumplan. Milton, ¿qué más claro que eso? Sí. ¿Qué más claro que eso? Porque al final la vida vendrá. Y esa vida es un universo de posibilidades. ¿Por qué algunos sí y algunos no? La pregunta del millón es. Tú no tienes idea en la historia cuántos reyes nacieron bastardos. Si tú miras la serie Juego de Tronos, durante toda su vida juzgaron a Jon Snow como bastardo. Y así lo llaman, el bastardo, el hijo de un bastardo. ¿Cuál es el gran secreto? Que era hijo de un rey. Él era el heredero del trono de tronos. Y por proteger su identidad, lo hicieron ver como un bastardo. Y así somos todos nosotros. Nacimos como bastardos o como huérfanos y luego nos damos cuenta que somos hijos del rey. La película Ratatouille de Disney, de nuevo, la misma parábola. El chef no sabía que era hijo del dueño del restaurante Gusteau. Durante toda su vida y su existencia se le había ocultado su identidad y básicamente había crecido como un bastardo, cuando de repente aparece el documento que lo certifica como hijo del dueño del restaurante Gusteau, también representándonos a nosotros. Cada hijo bastardo que nace tiene una parábola escondida.
Porque no es de carne y sangre el linaje divino, es del Espíritu. Y tú no sabes quién es y quién no es. Ahí está el misterio de quiénes sí, algunos sí y otros no. Tú no sabes quién sí y quién no. Dios lo sabe. ¿Milton? Sí, sí, ese es el caso de Pablo, podemos verlo, que era un perseguidor de la iglesia. Y la gente diría que él no, pero más adelante, hasta la manifestación de su tiempo, vimos que era un instrumento escogido, me es ese, decía el Espíritu, para llevar el evangelio a muchos. Yo veo el mundo de manera muy distinta a ustedes. Y me da tristeza cuando veo hombres de Dios que todavía no entienden lo que yo entiendo. Y juzgan las cosas por agradable o desagradable, por si se siente bien o se siente mal. No ven más allá, no ven más allá. No ven el propósito de Dios y la vida que Él está sembrando. Porque a Dios lo que le importa es eso, no la dignidad. A Dios no le importa tu dignidad, mujer. Le importa la vida que vendrá a través de ti. Milton. Así es, así es. El propósito más adelante. A las mujeres solo les importa la dignidad y la honra. ¿Qué van a decir de ella? A Dios no. A Dios le importa la vida. Le importa el Hijo. Le importa el retorno de su pueblo a su origen. ¿Te quedó claro, Milton? Sí. Y yo predico y enseño realidades confirmadas, experimentadas, testificadas. No se trata de opiniones, ni de puntos de vista. Nadie puede refutarme lo que he hablado en este video. Nadie. Es totalmente irrefutable. Tu opinión aparte. Tu hígado odioso aparte. Tu falta de misericordia, tolerancia y perdón aparte. Es difícil de explicarlo. Cómo Dios ve el mundo totalmente distinto a ustedes. Ni siquiera pueden entenderlo. Por eso dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Así como la tierra alejada del cielo está así, mis pensamientos están muy por encima de los vuestros. Y ustedes no pueden ver más allá de una vagina y de un pene, de un hijo, si nació o no nació dentro del matrimonio. Milton, payasadas humanas de la sociedad no tienen nada que ver con el propósito divino de Dios. Y lastimosamente ustedes juzgan el mundo conforme a su propia tiniebla. Y quiero advertirles que si ustedes no perdonan las ofensas, sus ofensas no son perdonadas tampoco. Y yo veo que hay algunos de ustedes que no han podido perdonar la ofensa. Claro que duele, claro que es algo horroroso y es doloroso. Porque nosotros nos creamos expectativas. Y esperamos que nuestras expectativas no sean desmoronadas y no sean destruidas. Esperamos que nuestras expectativas sean respetadas. Pero Dios no respeta expectativas. Dios respeta su palabra. Dios glorifica su palabra. Si Dios permite que tu deseo se cumpla, bien por ti. Si tu deseo no se cumple, pero la voluntad de Dios sí se cumple, gloria a Dios. Porque tú perdiste y Dios ganó. ¿Milton? Así es. Así es, y mucha gente quiere ganar, le quiere ganar a Dios. Se creen ser más sabios que Dios. Más justos que Dios, como decía que. ¿Cuál es la ley de Dios? La vida. Por sobre todo. El amor. Como moneda, como semilla, como máxima total que rige todo. Cuando analices cada situación, compara si lo que tú estás planteando va dentro de eso. Porque para Dios eso es lo que Él valora. Su palabra, su promesa, su propósito, su plan, su vida, su amor. Nosotros no tenemos esa óptica. Y le reclamamos a Dios. Porque Él nos decepciona cuando Él permite cosas que no tienen nada que ver con Él. Solo tiene que ver con nosotros. Tengamos más misericordia, hermanos.
cuando no entendamos algunas cosas, veamos el fruto para que podamos entender las cosas. Yo recuerdo una experiencia de un hermano que tomó a una hermana y la hizo su mujer. Y yo recuerdo que yo hasta había ofrecido oficiarles la boda, porque lo que yo quería era que ella recibiera honra, que ella recibiera la honra que el primer hombre que tuvo no le dio. Como típico macho, fue y la embarazó y luego tuvo familia con ella. El matrimonio no resultó porque como nunca se casaron, nunca estaban realmente unidos, porque no entienden el matrimonio, ¿verdad, Milton? Sí, no entiendo. Mientras nunca se casaron con pastel y con vestido y con papeles, pues nunca fuimos nada. Y así se engaña a la humanidad. Entonces algunos que creen que algo es importante no lo es, y así es el mismo tonto paradigma. Los dos extremos, que cree que es importante, condena. Y el que cree que no es importante, se libra de la responsabilidad. Al final es la misma mentira con dos filos. La misma mentira aplicada en dos filos que dañan a dos gamas diferentes de personas. Y al final termina haciéndole lo mismo que el primero, la deja embarazada y se junta con ella. Y yo me opuse después que se unieran. Inclusive recuerdo que la advertí ahí, ¿estás segura que quieres hacer una vida con este? Para mí es un mal hombre, no te conviene. Lo pervirtieron por completo. Porque no pueden ver lo que yo veo, no pueden ver más allá de lo horizontal. Y claro, me gané de enemigos a los dos, Milton. Sí. Me gané de enemigos a los dos porque según ellos estaba interfiriendo en su amor y no sé qué. No, yo sabía muy bien lo que estaba diciendo. Hónrala. Comienza bien para que la semilla que se siembre sea una semilla santa, una semilla digna, una semilla del Espíritu, una semilla de gloria a Dios, una semilla de justicia, una semilla que honre al reino de Dios. Pero si la semilla es contraria, si es una semilla de deshonra, si es una semilla de carnalidad, si es una semilla de problema, va a traer el mismo fruto. Y eso no lo pueden entender. El dicho dice, lo que mal empieza, mal acaba. Procura empezar bien las cosas. Porque lo único que yo quería era que se honrara a la muchacha, que se le diera su boda. Hasta estaba ofreciendo ayudarles a tener la boda, para que fuera con bendición, para que fuera con unidad, que fuera con el Espíritu, que viniera de Dios. Pero no pueden aguantarse, no pueden hacer las cosas bien. Terminan haciendo las cosas mal y después esperan de una mala semilla buen fruto, Milton. Sí, sorprendentemente, la gente sí quiere. Hacen lo malo y quieren que todo salga bueno. Hacen cosas malas y esperan, como dice la Biblia, hagamos males para que nos vengan bienes. Muchos dirán, hagamos males para que nos sobrevengan bienes. Póngaselos ahí para que vean. Eso es el problema. Todo lo que siembras, eso mismo cosechas. Por eso el pecado es peligroso. Y te lo digo, porque voy a hablar del pecado ahora rápidamente. Yo no te estoy diciendo qué hacer y qué no hacer. Yo no te digo peca confiadamente, no te preocupes. No, el pecado no te lleva al infierno, pero sí te lleva a consecuencias en esta vida. El pecado en sí es el castigo, porque tiene una semilla que va a dar fruto, quieras o no. Entonces jugar con el pecado es muy peligroso. Claro que el pecado no te lleva a la condenación, porque la gente torpe le da demasiado poder al pecado y dice, el pecado, la salvación se pierde cuando pecas. ¡Es estupidez! La salvación no se pierde cuando pecas. Pero el pecado va a engendrar fruto de muerte en tu vida. Pobreza, escasez, miseria, enfermedad, tribulación, sufrimiento. No hay manera que evites eso. Así que si tú quieres pecar, coma, hermanito. Coma, disfrute y mastique bien. Yo no te voy a decir qué hacer, porque a mí no me importa lo que hagas, ese es tu problema. Pero sí me importa lo que creas. Si crees que Jesucristo es el Señor, entonces ya tienes garantizado la vida eterna.
Eso es lo único que me interesa. Lo demás es tu problema. Yo también tengo mi propio problema. A mí también me cuesta a veces que no se me salga una lisura o una palabrota cuando me encabrono. Entonces yo tengo que cuidar mi propio caminar. No puedo enfocarme en el tuyo. Apenas puedo con el mío. Cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo, dice Pablo. Así es. No de los demás. Yo no voy a predicar, no peques, porque es imposible. Ni tampoco voy a predicar, peca, date gusto, porque eso no es el evangelio. El evangelio es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en Él, porque no puede salvarte de otra manera. Y no le tengas miedo al pecado, porque ya no puede tocarte, pero tampoco te estoy diciendo ve y báñate en Él. Cada uno de ustedes sabe dentro de sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Hágalo conforme al Espíritu. Y que la máxima que tú tengas sea el amor. Y el amor conlleva libertad de decidir por ti mismo lo que es y lo que no es. Y Pablo lo expresa en Romanos 14. Cada uno esté convencido dentro de sí mismo. Bienaventurado el que no haya condenación en lo que hace. Porque Pablo está diciendo, este tiene una fe superior a los demás. Si mi alma no me reprende, confianza tengo en Dios. Nada en sí es malo, excepto para aquel que cree que lo es. Nosotros no sabemos quién y quién no es, porque no es con carne y sangre, no es con linaje sanguíneo que se llega a la vida eterna. Es por selección desde antes de la fundación del mundo. Y puede ser que en el vientre de tu esposa, que en el vientre de tu hermana, del vientre de tu hija, venga un elegido del reino de Dios. Y ahí está el propósito de Dios. Ahí está lo que más le importa a Dios. La vida que viene. Y las vidas, plural, que vienen ligadas a esa vida. Toda criatura merece la oportunidad de vivir. Cómo llegó a este mundo no debe de importarnos. ¿Verdad, Milton? Así es. No. Ya si el Señor es el que abre y cierra el vientre, ¿por qué nosotros le vamos a ir al Señor? ¿Por qué sí, por qué no? Lo que Dios juntare, no lo separará el hombre. Exacto. Lo que Dios juntó, que no lo separa el hombre, pero lo separa el suegro, la suegra, el papá, la mamá, la ex, el ex, la sociedad. Ahí viene el problema. Hay muchos temas tabúes que ustedes no tienen el estómago para digerir, y por culpa de estos temas tabúes es que la sociedad se está despedazando y el propósito de Dios está siendo truncado. Nada más te voy a decir algo y te quiero que te quede grabado esto. El propósito de Dios es la más importante de todas las instrucciones y mandamientos que nos fue dado. Creced y multiplicaos. Creced y multiplicaos. Eso se tiene que ver en la iglesia. Tiene que crecer y multiplicarse. Eso tiene que verse en las familias y en las sociedades y en el pueblo de Dios. Por eso es que cuando estaban en Egipto, por más que los egipcios los atormentaran y los hostigaran, crecía y se multiplicaba, porque cumplían el mandato. La bendición de Dios acompaña el mandato. Y donde hay crecimiento y multiplicación está la bendición de Dios. Y ustedes no lo pueden entender, Milton. Así es. Y el Egipto, cuando vio que ese pueblo era grande, tuvo miedo. Y ese es el temor de Satanás, que el pueblo de Dios se multiplique. Por eso lo trata de mantenerlo como un pequeño rebaño. Esa palabra sosyugar la tierra está mal traducida. La palabra es replenish en el inglés, que quiere decir rellenar, repoblar. Madres que tiran a la calle a sus hijas porque quedaron embarazadas, desconociendo el propósito divino que viene a través de ese bebé que está en el vientre. Madres que van a una clínica de aborto y matan al bebé porque la situación no le pareció completamente ortodoxa, completamente conforme a la sociedad,
y contribuye la madre y el padre y empiezan a opinar y empiezan a meterse en donde no deben de meterse. Y la pobre criatura, el pobre angelito que venía a este mundo a ser retornado a la gloria de Dios, ni siquiera le dan la oportunidad. Porque es incómodo, porque lo que dirán los vecinos, o por lo que va a decir fulano, sultano, o por la consecuencia, la vergüenza. Dios mío, no tienen idea de lo que están haciendo. Es lástima, es triste, qué lástima me da. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y quién te preguntó? ¿Quién te ha dado potestad para opinar? ¿Quién te ha dado a ti potestad para una opinión? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Por Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que sirve el propósito de Dios? ¿Qué es lo que glorifica al reino de Dios? Por encima de todo lo que te importe a ti, pon primero lo que glorifica a Dios. Para que dejen de estar estorbando en lo que no tienen ustedes ningún poder. Tu opinión no importa. Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, sea o no sea agradable o cómodo o incómodo, no tiene ninguna consecuencia. Estorba. Así nomás, estorba. Todo esto que yo te estoy hablando hoy está diseñado en el espíritu para pegarte un choque y tirarte en una dirección distinta, para que analice las cosas de una óptica divina, porque eso es lo que le falta a muchos de ustedes todavía. Por ahora, lo que incomoda a la madre o incomoda al padre es lo que impera. No. Torpe eres al estorbar en los propósitos de Dios. Y ustedes subestiman los propósitos de Dios, que vienen de un amor, que vienen de una semilla que Él sembró. Ustedes no lo pueden entender por temas tabús, por inconvenientes sociales. Y eso es triste y lamentable. Pregúntate, ¿lo que estoy haciendo lo hago por egoísmo? ¿O lo hago por servicio y confianza total en Dios? ¿Lo hago por controlar mis expectativas y derivar lo que yo deseo, lo que yo espero? ¿O lo estoy haciendo torpemente, estorbando la voluntad de Dios? ¡Ja! Cuando puedas contestar esa pregunta, entenderás quién eres. No cometamos errores porque nuestro hígado se incomoda o nos indigesta algo. Pensemos más allá de nuestra óptica carnal y dejemos que Dios nos revele sus propósitos en cosas que nos pueden incomodar. Porque no todo es lo que parece, en especial cuando se trata de los propósitos divinos de Dios. No debemos de subestimar la voluntad perfecta de Dios, aún en las cosas que nos parecen malas, aún en las cosas que no estamos de acuerdo, aún en las cosas que nos causan incomodidad y conflicto. Debemos dejar que Dios muestre cuál es el propósito detrás de eso, no juzgando ninguna situación como buena o mala, sino dejar que se manifiesten sus frutos en su debido tiempo. Y eso significaría que no estorbáramos en los propósitos de Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí. Los veré en la noche, si Dios lo permite, en el taller cuántico. Sean bendecidos en nombre de Jesús y hasta pronto.